Me llamo Artemio Payá y soy el director de logística del Grupo Gran Solar. Desde el departamento de logística damos cobertura a todas las líneas de negocio que tiene el grupo. Nos encargamos de todas las importaciones, exportaciones o cross-trade, que es la forma en la que se llama, por ejemplo, si tenemos que llevar materiales desde China a cualquier otro punto del planeta, ocupándonos tanto del transporte, todos los servicios de transporte, la contratación de los mismos y también el tránsito por aduanas, que digamos que sería uno de los puntos más comprometidos de todo el proceso. Pues en primer lugar, la solidez de un equipo sólido es necesario para poder llevar todas las operaciones con éxito, pero es importante que este equipo, por un lado, esté muy pegado al negocio, es decir, que conozca perfectamente las necesidades de los clientes, ya sean internos o externos, que tiene el departamento de logística, y también el conocimiento de todas las actividades logísticas, conocimiento de la situación del mercado para poder primero ser proactivos y además saber manejar las excepciones con rapidez. Se ha demostrado que es imposible tener la bola de cristal y saber qué va a suceder en la logística. Ha pasado con un barco que se queda en el canal de Suez y que trastoca la cadena de suministro global. Por lo tanto, es complicado aventurar qué puede pasar en los próximos años. Parece más o menos cierto que va a ser una temporada un poco más tranquila, que las aguas van a volver más o menos a su cauce, y desde luego lo que está claro es que el próximo reto dentro de la logística y que a nosotros nos va a afectar es que cada vez el transporte, y concretamente el transporte marítimo, se va a hacer verde o más verde, ¿no? Y eso pues puede tener implicaciones en precios o incluso en la operativa de los mismos, de las operaciones portuarias. Al final es las leyes del mercado, ha sido oferta-demanda. Después de la pandemia se vivió algunos meses con tranquilidad, pero acto seguido la gente se lanzó a comprar y al final el aumento brutal de la demanda, que no podía ser cubierto por parte de la oferta de las navieras, que además habían retirado algunos barcos o de algunos servicios, eso hizo que se tensara tanto la cadena que obviamente la oferta a la demanda lo que te empujaba es que si tú querías buscar un espacio para cargar en un barco, pues tenías que pagar más que tu competidor que estaba al lado, ¿no? Entonces, hemos sufrido esto durante un poquito más de año y medio y ha habido que utilizar todas las armas que estaban en nuestro poder y tener una baraja más amplia. Nos ha obligado a dar lo mejor de nosotros mismos para intentar sortear esta situación que era global. Creo que la logística se va a hacer un poquito más verde, creo que el mundo va por ahí. Nosotros también desde el departamento de logística pues tenemos que, sin descuidar nuestras tareas fundamentales, que es hacer la operativa de la mejor forma posible según lo que está solicitando el mercado o lo que solicita cada uno de los proyectos, pero tenemos que dar esa visibilidad, ¿no? de qué es lo que, de la huella de carbono, por ejemplo, y no solo eso, sino que tenemos que dar un paso más en la digitalización para dar mucha más también visibilidad a los clientes en tiempo real de qué es lo que está sucediendo, qué no está sucediendo. Una de las cuestiones principales y más estratégicas, teniendo en cuenta que estamos trabajando para muchísimos países completamente diferentes, cada uno con sus particularidades, es establecer acuerdos con partners que nos puedan ayudar y que puedan guiarnos y ser nuestros ojos en cada uno de los lugares del planeta completamente diferentes y con idiosincrasias y comportamientos aduaneros completamente diferentes, para que nosotros podamos llevar a cabo una estrategia a la hora de hacer una importación y una internación en los países y de esa forma pues contribuir al éxito del proyecto. Más allá de que tengamos presencia desde aquí, desde la parte global, tenemos presencia en algunos de los diferentes países donde consideramos que son estratégicos, pero también contamos con sociedades o con asociaciones, con empresas que son vitales para el éxito en cualquier lugar o cualquier país del mundo.